Isaías capítulo 53, por favor, acompáñenme ahí a este maravilloso libro del profeta Isaías, capítulo 53. Vamos a estar leyendo el versículo 6, Isaías 53, el versículo 6. ¿Todos lo tienen? ¿Estamos listos ahí? Perfecto. Escuche bien. Mire, dice, síganme ahí en la lectura. Todos nosotros nos descarriamos. ¿Cómo qué? Como ovejas. Mire bien esta frase, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó ¿de qué? De su camino. Mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él el pecado ¿de quiénes? De todos nosotros. De todos nosotros. Cuando nosotros miramos las Escrituras en el Antiguo Testamento, profecías como estas se cumplen en Jesús. Jesús mismo es la consumación de todo el mensaje del Antiguo Testamento. Cada historia, cada personaje bíblico, cada simbolismo que nosotros miramos en el Antiguo Testamento, se viene y se cumple en Jesús. Entonces Isaías está viendo hacia el futuro y le dice al pueblo de Israel, mira, todos nosotros, toda la humanidad entera, no solamente Israel, no solamente Judá, todos nosotros nos descarriamos. Hace poco estaba escuchando las noticias de la Ciudad de México, ¿no? No en la Ciudad de México, en el país de México. Y ahí hay muchos trenes de carga y de pasajero. Hace poco hicieron un tren que surca desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. Y es un tren nuevo, por así decirlo. Pero aunque sea nuevo, el tren se puede descarrilar, ¿no? Se puede salir de las vías. Imagínese que usted vaya en un tren y de repente, no sé si usted ha viajado en tren, ¿no? No sé si ha viajado en tren. Yo he viajado en trencito allá en Honduras, había un trencito chiquitico en la ciudad de La Ceiba, donde soy yo, y eso, ¿verdad? Es interesante porque el tren se va moviendo de acuerdo a las vías y se va sintiendo ese chocar del hierro con hierro, ¿no? Y va sintiendo uno los rieles. Y es muy bonito, ¿no? Pero imagínense esos trenes que andan a máxima velocidad, 100, a veces 200 kilómetros por hora, que llevan pasajero o carga, ¿no? Y ese tren se descarriló. Según dicen las noticias, murieron más de 11 personas en este tren que se descarriló, ¿no? Es decir, la vía que se conducía el tren se desvió y cuando pasó el tren se descarriló hacia afuera y se salió de las vías y pudo, ¿verdad? Y mató a más de 11 personas y muchas salieron heridas, ¿no? Algo así sucede con nosotros cuando nos descarrilamos, o aquí utiliza la palabra descarriar, es decir, andamos por los caminos del Señor, vamos por los caminos del Señor, pero llega un momento en que nos descarrilamos, es decir, nos descarriamos, nos apartamos del camino del Señor. Las ovejitas son como a veces muy tontitas, ¿no? Pero no hablo de ustedes, no hablo de ustedes, ¿verdad? Las ovejitas, literalmente los animalitos, necesitan ser como guiados. Y por eso hay esos perros pastores, ¿no? Que andan y guían a las ovejitas. Pero de repente hay ovejitas que se pierden, se descarrilan. ¿Y qué hace el pastor? Va y la busca, ¿no? Y es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos primeramente nuestra condición. Nosotros estamos descarriados como ovejas muchas veces. Nuestra vida no está en los caminos del Señor y de repente queremos andar en los caminos del Señor, pero de repente nos desviamos. De repente nos desviamos por las amistades,
por las influencias, por los afanes de este mundo, los afanes de este siglo, y nos descarrilamos. Dejamos a un lado el consejo de Dios y no perseveramos en él. Ahora, ¿qué sucede si nos descarrilamos? ¿Qué sucede si nos apartamos? Cada cual, dice, se apartó por su camino, pero dice, mas Jehová, ¿qué hace? Mas Jehová cargó en él. ¿En quién estará hablando Isaías? En Jesús, exactamente. Jehová, el Padre, cargó en Jesús, su Hijo, ¿verdad? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire qué maravilloso. Es decir, que el castigo que iba a venir a nosotros, porque nos desviamos, el castigo que iba a venir a nosotros, la muerte que iba a suceder en nosotros, la muerte eterna, la muerte espiritual que iba a caer en nosotros, ¿sí? El aguijón del pecado, el aguijón de la muerte iba a caer sobre nosotros, la ira de Jehová iba a caer sobre nosotros. Ahora no va a caer sobre nosotros, sino va a caer ¿en quién? En Jesucristo, en Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿Jesucristo es culpable por mis pecados o yo soy culpable por mis pecados? Nosotros somos culpables por nuestros pecados. Pero entonces, ¿por qué un inocente va a pagar mis fechorías, mis maldades? ¿Ah? ¿Por qué un inocente tendría que pagar esto? ¿Por qué? Alguien que no hizo absolutamente nada más que amar, más que crearnos, más que darnos vida, más que darnos el soplo de vida, más que darnos todo lo que tenemos, el aire que respiramos. Eso hizo el Señor con nosotros, pero Él mismo va a soportar el pecado de nosotros. Y alguien podría decir, pero yo no le hago mal a nadie. Esa frase viene del orgullo. Porque la pregunta sería entonces, ¿usted ha robado alguna vez? No levante la mano, ¿verdad? No levante la mano. ¿Ha robado alguna vez usted? Silencio, ¿verdad? Yo he robado, hermano. ¿Y cómo se le llaman a los que roban? ¿Yo qué soy entonces? Rata, dice. Soy ratero, hermano. Soy una rata. Dígamelo. Soy una rata. ¿Quién ha codiciado una mujer? ¿Quién ha codiciado un hombre? Uy, Dios mío, aquí solo habemos en santo, ¿verdad? Solo yo levantando la mano. No levante la mano, ¿verdad? No levante la mano. No lo quiero exponer aquí. No le quiero crear problemas en su casa, hermano. No le quiero crear problemas en su casa. Pero yo he codiciado mujeres y yo, ¿verdad? He cometido ese pecado. Es ¿cómo me llamaría entonces? ¿Ah? Lujurioso. ¿Qué más? Pecador, ¿verdad? Ya, bueno, ya antes era rata, ahora soy lujurioso, ¿verdad? Sí, lo ascendieron un poco. Mire, ya me están ascendiendo, ¿no? Ya me están ascendiendo. ¿Usted ha hablado mal de alguien a sus espaldas? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama ese pecado? Traidor, dice allá. Chismoso, dice. ¿Cómo se le llama? Sapo, dice. No. Se le llama murmurador, ¿verdad? Murmurador. ¿Sí? Yo he sido murmurador, hermano. Ahora, si yo he codiciado a la mujer de mi prójimo, yo he robado,
¿verdad? Y yo he murmurado y siguen los pecados, ¿verdad? Puedo decir muchos pecados, no quiero confesarme aquí, ¿no? Y siguen los pecados, ¿sí? ¿Qué me merezco yo? Dígalo, ¿qué me merezco? ¿Ah? No tenga miedo, ¿verdad? La condena, ¿qué más? La muerte, ya me están diciendo la muerte por acá también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Castigo, ¿verdad? Me merezco el castigo, la ira de Dios. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que el Señor dice, voy a dar a mi hijo para que el castigo no te caiga a ti, sino le caiga a mi hijo amado en quien tengo complacencia. Solo te mando una cosa, que lo escuches, que le sigas y que no te descarriles de sus caminos, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de él, hermanos. ¿Por qué endurecemos entonces nuestro corazón? ¿Por qué nuestro corazón muchas veces está endurecido? Nuestro corazón muchas veces es de piedra, no queremos entender. Muchas veces no queremos entender que sin Dios no tenemos nada. No somos nada, hermanos. Pero lo dejamos ahí a un lado, ¿verdad? Ahí a un lado. Eres mi última opción. Eres por si acaso te necesito, yo te voy a buscar. Por si acaso yo necesito de ti, yo te voy a buscar. Pero Él entregó lo más preciado, lo más hermoso que es su Hijo. ¿Usted entregaría a su Hijo para que muriera en lugar de otro? ¿Usted lo haría? ¿Verdad que no? ¿Sí? Entonces a quien debemos de seguir es a Jesús. No debe de seguirme a mí ni a nadie porque ya se dio cuenta que soy rata, que soy, ¿qué más? Ratero, soy lujurioso, soy... No me siga a mí, porque soy pecador, igual que ustedes, todos somos pecadores aquí. ¿A quién debemos de seguir? Es a Jesús, hermanos, es a Jesús, porque yo le puedo fallar, yo puedo fallar. Siga a Jesús, hermanos. Estaba viendo reportajes de predicadores influencers, ¿no? Ahora hasta yo me la tiro a veces de influencer, ¿no? Y estas personas ganan millones, ¿no? Y se compran sus aviones y son predicadores famosos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y entonces está hoy en día de moda a que sigan personas por redes sociales, pero no siguen verdaderamente a Jesús. Nunca ponen en tela de juicio, nunca ponen en duda lo que esas personas dicen solo por ser famosas. Porque solo por ser famosas uno piensa que todo lo que dicen es verdad. No, hermanos. Por eso tenemos la lámpara. Como dice las Escrituras, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? ¿Sí? Lámpara, que seamos luz. Hoy quizás yo no soy tan luz, ¿verdad? No solamente por mi conciencia pecador, sino porque hoy me vino oscuro, vestido de oscuro, ¿no? No soy tan luz hoy, ¿verdad? Pero es importante que seamos luz hacia el mundo. Pero solamente podemos ser luz a través de Jesús. Hoy quiero que veamos una historia fascinante. Quizás usted ya la ha escuchado y la ha leído en la palabra de Dios, pero vamos a revivirla pasito por pasito y vamos a encontrar algunas joyitas, unos tesoros escondidos en esta palabra. Vamos a ir a Mateo capítulo 27. Acompáñeme ahí a Mateo capítulo 27, versículo 11. Vayan conmigo ahí a Mateo capítulo 27, versículo 11. Jesús, ¿me siguen ahí? ¿Me siguen? Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó diciendo,
¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿qué le dijo Jesús? Tú lo dices. Aquí Jesús ya había sido capturado por los alguaciles, había sido capturado por las personas que le habían entregado. Ya Judas le había traicionado, ya Pedro le había negado. Estaba frente a los sumos sacerdotes que lo estaban acusando y estaba frente al gobernador Pilato para tener el juicio ante Pilato. Y entonces estaban en el juicio y Jesús estaba de pie delante del gobernador. Y le preguntó el gobernador, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, y le dijo, tú lo has dicho. Versículo 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Mire, Jesús se quedó calladito. Los sacerdotes y los ancianos le estaban acusando, pero Jesús no respondió absolutamente nada en ese momento. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús, versículo 14, no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Hermanos, esta semana publiqué un video hablando precisamente de este punto y a veces es mejor, nuestra mejor defensa a veces es quedarse calladito, muchas veces. A veces cuando hablamos de más, muchas veces no es tan conveniente. Más cuando recibimos acusaciones falsas. Nuestra tendencia siempre está en defendernos. Nos dicen una mentira sobre nosotros, nos acusan de algo, ¿y cuál es nuestra respuesta natural? Defendernos, ¿verdad? Decir, eso es mentira. Y empezamos a argumentar. Pero Jesús aquí realmente me sorprende porque a pesar de que Jesús es acusado de muchas cosas que él no cometió, él se queda callado. No responde ni una palabra. Y el gobernador, donde esperaba argumento y donde esperaba la defensa que tenía Jesús, él esperaba una defensa. Pero Jesús se quedó callado y él se maravilló. Él se sorprendió porque Jesús no se defendió en ese momento. Ahora bien, mire el versículo 15. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, dice, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador, dice, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. ¿Sí? En este momento estaba la fiesta ¿de qué? ¿De qué fiesta estaba aquí? De la Pascua, exactamente. Estaba la fiesta de la Pascua. Y era una fiesta judía que recordaba la salida del Éxodo, ¿no? Y entonces era de gran júbilo en Jerusalén, era de gran fiesta en Jerusalén, porque se sacrificaba un cordero también para expiar los pecados del pueblo, ¿no? Y entonces en esta fiesta, el gobernador, para congraciarse con el pueblo, soltaba a uno de los presos que tenía, a uno de los, ¿verdad?, de los delincuentes que tenía preso ahí, lo soltaba, le daba la libertad. Versículo 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Mire, Barrabás era muy famoso, ¿no? Era pero famosísimo. Y Barrabás estaba preso porque era un revolucionario en ese momento. Barrabás era uno de los que andaba ahí con una pandilla en contra del gobierno, en contra del emperador romano. Era un revolucionario dentro de los judíos. Era muy querido por los judíos. Barrabás era famoso porque iba en contra del imperio romano y había hecho revueltas,
¿sí? Había hecho revueltas para que el yugo de Roma se fuera de toda Judea y liberara al pueblo de Israel. Porque él no soportaba que Roma le pidiera impuestos a cada rato a los judíos. Porque los judíos pensaban de que quien podía recibir impuestos solamente era Dios a través del templo. Pero viene un gobierno extranjero, conquista esta zona y ahora hay que pagarle impuestos al César. Hay que pagarles impuestos al emperador. Y estos estaban en contra. Dentro de estos revolucionarios estaba Barrabás, ¿sí? Algunos pertenecían, por ejemplo, a la secta de los celotes. Los celotes también eran guerrilleros. Y por cierto, uno de los discípulos de Jesús, uno de los apóstoles, era celote. También estaban los sicarios. Era otra secta, ¿no? No como ahora, ¿no? Los que decimos que son sicarios ahora. Pero de ahí viene. ¿Por qué se le llamaba sicarios? Porque andaban una navajita chiquitica escondida dentro de sus túnicas, andaban una navajita y esa navajita se le llamaba sica. Y entonces el que andaba esa navajita iba por en medio de la multitud, se colaba dentro de los autoridades romanas o entre los soldados y ¿verdad? Con la navajita, ¿no? Con la sica. Y a eso se le llamaban sicarios. Sicarios. De ahí viene el nombre sicarios que hoy se utiliza también, ¿no? Pero ahora de otra manera, ¿no? Terrible. Esto era revolucionario. Los judíos querían mucho a Barrabás porque estaban a favor del pueblo judío en contra de Roma. Barrabás era famoso por esto. Ahora, sígueme en la historia. Dice, versículo 17. Reunidos pues en ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Jesús había sanado a muchísima gente. Jesús le había predicado salvación, restauración al pueblo de Israel. Jesús había alimentado a más de 5,000 personas. Jesús había levantado paralíticos. Jesús le había devuelto la vista a los ciegos. Jesús había perdonado pecados, había sanado corazones, había restaurado vidas. Muchos le seguían a Jesús por las buenas obras, por las palabras poderosas que Jesús decía en sus sermones, por los consejos poderosos y prácticos a la vida diaria. Muchos decían, wow, no hay quien tenga autoridad como Jesús. Y ahora Jesús está acusado falsamente y ahora tienen que decidir si sueltan a Barrabás o a Jesús. Si hoy estuviera esa decisión en nosotros, ¿a quién nosotros soltaríamos? ¿A Barrabás o a Jesús? A Jesús, segura. Lo irónico es que sabe lo que significa Barrabás. El nombre Barrabás, ¿verdad? Viene de dos palabras hebreas, que es bar, que significa hijo, y Abba, que significa padre. Entonces, Barrabás significa hijo de Dios, hijo del Padre. ¿Sí? Entonces habían dos hijos del Padre. Uno que por su nombre, ¿verdad? Significa hijo del Padre, pero era un revolucionario, un asesino. Era alguien que hacía lo malo, aunque el pueblo justificaba esa maldad. Pero había otro hijo de Dios, Jesús, nuestro Salvador, quien hacía bondad, quien hacía buenas obras, que traía salvación a la multitud, que no había matado absolutamente nadie, más bien había resucitado personas.
Ahora está el dilema ante el pueblo. Hay que soltar a uno. En esta fiesta les puedo soltar a uno. ¿A quién suelto? ¿A quién dejo libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Versículo 18. Porque sabía, dice, que por envidia le habían entregado. ¿Por qué habían entregado a Jesús? Por envidia. ¿Usted ha sido envidioso? Silencio, mire, silencio. ¿Verdad? Mire, la envidia es terrible, hermano. Es terrible. Codiciar lo que el otro tiene, incluso uno puede admirar, ¿verdad? Y querer lo que el otro pues está logrando, y hasta puede uno preguntar cómo lo hiciste para ver si yo lo puedo hacer, y eso es bueno, hermano. Pero ya cuando nosotros estamos deseando a por qué prospera, saber en qué anda metido, y empezamos nosotros a tener un falso concepto, un mal concepto de esa persona en nuestro corazón. Y hacemos todo lo posible para que esa persona fracase. Esto se mira en los negocios, esto se mira en el trabajo, esto se mira en la iglesia, hermano, también. Envidia, hermano. Por envidia entregaron a Jesús. Eso es lo que concibió Pilato. Versículo 19. ¿Me siguen ahí? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, mire, la mujer, la esposa de Pilato, viene y le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese ¿qué? Fuese muerto. Fíjese bien, Pilato sabía que Jesús era inocente. La esposa de Pilato, del gobernador, sabía que Jesús era, porque en sueños, ¿verdad?, había sido atormentada, y dice, no te metas con este hombre. Le advierte a su esposo. La esposa de Pilato entonces sabía que él era inocente. Pero los sacerdotes y los ancianos persuadieron, hermanos, a la multitud. Persuadieron a la multitud. ¿Para qué? Para que Barrabás fuese liberado y que Jesús fuese muerto. ¿Sabe que muchas veces, si no tenemos buena instrucción, muchos nos pueden persuadir a hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios? Muchas veces nos dejamos influir por personas negativas que nos conducen a cosas que no le agradan al Señor. Muchas veces nos dejamos influir, ¿verdad?, por personas para que nosotros caigamos, por ejemplo, en las garras del alcohol o de las drogas. Nos dejamos influir, ¿verdad? Y nos dicen, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a ser cristiano, no? Si eso nada te conviene, nada te va a ayudar, nada te va a hacer crecer. Lo que necesitas es trabajar, lo que necesitas es demostrar que tú puedes, hermano. No podemos nada si no es con la ayuda de Dios. Pero muchas veces somos parte de la multitud que nos dejamos influir por pensamientos negativos, por pensamientos, hermanos, que nos pueden llevar a destruir, a matar a un inocente. A un inocente. Hoy en día las jovencitas, los jovencitos están siendo influenciados, por ejemplo, para que no hay problema en el aborto. No hay problema. Están siendo influenciados para que criaturas inocentes en el vientre de jovencitas que quizás quedaron embarazadas no lo tengan. Estamos siendo influenciados para matar inocentes, hermanos. ¿Sí? Estamos siendo influenciados para maldecir a otros. No te dejes, tú dile, ¿verdad?, lo que
lo que tienes que decirles. Si te tratan mal, tú maltrata, ¿verdad? Si te dicen algo malo, tú haz lo mismo. Diente por diente, ojo por ojo, ¿no? Estamos siendo influenciados muchas veces, como la multitud, antes que Jesús les había servido, que los había sanado, que los había alimentado. A esa multitud ahora es influenciada por otros hombres para que mataran a Jesús, quien les había hecho bien. Lastimosamente, la influencia a veces es muy negativa. Los padres influencian a los hijos. ¿Verdad? Cuando los padres, por ejemplo, se separan, un padre o una madre influencia a sus hijos para que piense mal, del otro, ¿no? Hermanos, somos a veces influenciados para dejar a veces sin herencia a los padres. Somos influenciados a veces para abandonar a nuestros padres cuando son viejos y no honrarlos. Somos influenciados a muchas cosas negativas en nuestra vida, como la multitud fue influenciada en este momento. Versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, ¿quiénes decidieron? A Barrabás. Versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. No solamente les bastaba en que fuese muerto Jesús, que lo mataran, sino que lo humillaran, porque más que el sufrimiento que tenía Jesús, que iba a tener Jesús en la cruz, más que el sufrimiento de los clavos en sus manos, de la corona de espina, de los latigazos, más que el sufrimiento es avergonzarlo, hermanos, públicamente, exponerlo públicamente, hermanos. Usted ha visto esa imagen, ¿no? De esas imágenes en las iglesias católicas o en las imágenes en internet a Jesús crucificado, tapado, acá. Eso no sucedió, hermano. Él murió desnudo, él fue crucificado desnudo completamente. Porque la idea era avergonzarlo por completo, exponerlo por completo, humillarlo por completo. No solamente querían matarlo, querían humillarlo, querían exponerlo, querían ponerlo en esa cruz como cualquier delincuente, como el más vil delincuente. Incluso lo crucificaron entre dos ladrones, ¿no? Ahí hubiese estado yo, la rata, ¿verdad? Entre dos ladrones, ¿no? En medio. ¿Y sabe por qué pusieron en medio? Este es el jefe. Este es el peor, ¿verdad? Porque es el jefe de los otros. Lo expusieron totalmente, hermanos. Pero todo esto formaba parte del propósito de Dios. Porque la culpa era nuestra, era de la humanidad. Quien tenía que estar crucificado éramos todos nosotros, éramos toda la humanidad por descarriarnos de los caminos del Señor. Nosotros éramos los culpables. Y a este inocente era el que iban a crucificar. Dios, viendo a su Hijo siendo humillado por el mismo pueblo a quien Jesús después iba a morir por ese mismo pueblo. Iba a ser crucificado para perdonarle los pecados a ese mismo pueblo. Este mismo pueblo ahora lo estaba crucificando. Versículo 23. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Mire, el gobernador sabía que era inocente, ¿no? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¿qué gritaban? Sea crucificado, sea crucificado. Toda la multitud, sea crucificado. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba,
sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Ahí sale la famosa frase, ¿no? Este es como Pilato que lava las manos, ¿no? ¿Sí? Este se lava las manos todo el tiempo. No quiere asumir responsabilidades, ¿no? Él tenía la capacidad de dejarlo suelto. Él podía, él tenía el poder, ¿sí?, de dejarlo libre a Jesús. Pero como se estaba alborotando la gente y como Roma siempre quería que todo estuviera en paz, tranquilamente, los gobernadores no querían alborotos, sedición, nada. Entonces, bueno, ¿quieren el otro? A mí no me importa si es uno o el otro. Yo sé que este es inocente, pero ¿qué? ¿Qué me importa a mí? Si es uno o el otro, ¿qué más da, verdad? Si es Milton, peor. Que lo lleven por ahí y lo crucifiquen por rata. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, mire qué interesante. Wow, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si hay alguna culpa, no importa, que sea nuestra. Nosotros asumimos la responsabilidad de lo que pase con esta persona. Si hay alguna maldición, nosotros la asumimos. Y no solamente nosotros, nuestros hijos también. Mire qué maldición más grande se echaron encima, ¿no? Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Crucificado. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? ¿Qué encontramos aquí? Estaba este hombre Barrabás, que era un revolucionario. Quería salvar al pueblo judío del Imperio Romano, de la garra del Imperio Romano. Quería libertar a su pueblo. Y muchos pensaban que lo que él hacía era bien, era bueno, porque estaba en contra de los opresores, estaba en contra del imperio, estaba en contra de aquellos que hacían mal al pueblo judío, que lo subyugaba, vivían bajo una esclavitud ante el imperio romano. Por lo tanto, este libertador, este revolucionario, era muy famoso y era muy querido por los demás porque él hacía lo que no muchos se atrevían, a desafiar la autoridad del imperio. Por eso lo habían metido preso y por eso iba a morir Barrabás, porque él había cometido muchos asesinatos por esta revolución. Pero en cambio estaba Jesús. Estaba Jesús que quería libertad, que quería liberar al pueblo de Israel, quería liberar al pueblo judío, pero de otra manera. Lo quería liberar, pero de la esclavitud del pecado. Porque podemos estar bajo rejas, hermanos, pero muchas veces con un corazón de piedra, orgulloso, con un corazón alejado totalmente de Dios. Y la prisión del pecado es peor que la prisión física que podamos tener. Ahora, si yo estoy preso incluso, pero estoy con Jesús, estoy gozándome en el Señor, y que pase lo que pase, yo sé que si aún mi vida llegara a su término, me voy con Jesús, ¿qué pasa conmigo? Soy libre, hermano. Soy libre. Aunque físicamente puedo estar preso, pero soy libre delante del Señor. Aunque Pablo tenía, por ejemplo, cadenas, él se sentía libre. Aunque Pablo estaba en medio de una cárcel, él oraba y cantaba y aún los presos lo oían, dice la Escritura.
Entonces la libertad, hermanos, la libertad consiste no solamente en un aspecto físico, sino la libertad consiste, hermanos, de tener la plenitud de Cristo en nuestros corazones. La libertad consiste en que podamos gozarnos aún de las cosas más pequeñas que tenemos en nuestra vida. Que podamos gozarnos del platito de arroz y frijoles en la mesa, pero contentos y agradecidos con el Señor. Que podamos disfrutar de nuestros hijos, que podamos disfrutar de este momento especial como hermanos, que podamos disfrutar, hermanos, de nuestra familia, de nuestros padres, que podamos disfrutar, hermanos, de las cosas, de las bendiciones que vienen en nuestra vida, que podamos disfrutarlas, pero en Jesús. La libertad, hermanos, que tenemos ahora es incalculable. Porque la libertad que Jesús nos ofrece no solamente, hermanos, es en esta vida, sino en la venidera. Porque aún ni la muerte puede contra nosotros cuando nosotros estamos con Jesús. Porque los que creemos en Jesús, en aquel día, cuando llegue nuestro último día, no sé cómo va a ser mi muerte, no sé cómo va a ser ese último suspiro, no sé cómo va a ser. Quizás esté boca arriba en una camilla, en un hospital, en una UCI, viendo la luz, la lámpara de la habitación. Quizás eso es lo último que vaya a ver. Pero yo estoy seguro, por la fe en Jesús, que voy a resucitar con Él en aquel día. Y ahora ya no va a ser una lámpara que quizás vaya a ver, sino que voy a ver cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Es importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto, hermanos. Nosotros somos Barrabás. Somos Barrabás. Éramos culpables, éramos pecadores, éramos los que merecíamos ser crucificados. En Barrabás, en esta historia, se ve reflejado muy bien el Evangelio. Nosotros somos Barrabás. Nosotros estábamos en prisión, pero no una prisión física, sino una prisión del pecado, de la maldad, de las cosas de este mundo. Éramos Barrabás y éramos los culpables y éramos los que teníamos que ser crucificados en la cruz. Teníamos que haber sido crucificados en la cruz. Pero Dios permitió, hermanos, aún esta injusticia en Jesús. Dios permitió esto para enseñarnos, hermanos, que Jesús tomó nuestro lugar. Que Jesús tomó el lugar de Barrabás. Y así como Barrabás tomó el lugar de Barrabás, así tomó el lugar de cada uno de nosotros. Dios mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Tomó nuestro lugar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a seguir descarrilándonos o vamos a retomar el camino? ¿Vamos a ser verdaderos discípulos o vamos a seguir diciéndole a Jesús que sea crucificado? Vamos a decir a través de nuestros actos, a través de nuestra vida, ¿vamos a seguir crucificando a Jesús o vamos a estar juntamente con Él en la cruz? Por eso dice el apóstol Pablo, yo estoy juntamente crucificado con Él. Dice además, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Cristo vive ahora, hermanos. El culpable, ¿quién es el culpable?
Nosotros, hermanos, somos los culpables, pero ahora somos liberados por la sangre de Cristo Jesús. Póngase en pie. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Otra vez dice, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco. Quiero saber más de ti, oh mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Todo el mundo dice, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.